Buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Tabata Rojas y el día de hoy vamos a hablar de la Constitución del Ecuador en 1998. Bueno, esta Constitución del Ecuador, que fue en 1998, fue la 19ª Carta Magna que se adoptó en la República del Ecuador en el gobierno interino de Fabián Alarcón. Esto fue después del golpe de Estado que se dio en contra del entonces presidente Abdalá Bucaram. La nueva constitución fue la 19ª desde 1830. Rigió desde el 10 de agosto de 1998 y fue expedida en Riobamba el 5 de junio al concluir sus labores la Asamblea Nacional Constituyente. Esto trabajó por 4 meses y medio en el recinto de la Academia de la Guerra de las Fuerzas Armadas, ubicada en Sangolquí. Aunque convocada como Asamblea Nacional, se declaró ella misma constituyente, siguiendo la lógica de su cometido, pues sus disposiciones, según el testimonio de su presidente, que entonces era Osvaldo Hurtado Larrea, decía que, en general aprobadas por consenso y muchas por unanimidad, fueron el resultado del diálogo de la Asamblea que mantuvo con todos los sectores de la vida nacional y de los aportes del partido y agrupaciones independientes que la integraron, representando el amplio espectro ideológico y político del país. La misma también añadió nuevos derechos, los cuales fueron los colectivos de los pueblos indígenas y los colectivos de los ciudadanos en un ambiente sano. Legalizó las instituciones existentes de la Defensoría del Pueblo. También se incorporó el habeas data y el recurso de amparo. También esta Constitución de 1998 redefinió la política social en el sentido de que ella debe dirigirse hacia los pobres. Esto fue dicho por el mismo señor Osvaldo Hurtado Larrea, quien entonces era el presidente de la época. Pues el mismo creó disposiciones para prevenir la corrupción en el manejo de los bienes públicos y para castigarla ejemplarmente. El señor Osvaldo también en el ámbito del Congreso Nacional institucionalizó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Según el mismo señor Hurtado, dijo que él había aportado con instituciones y normas para mejorar la calidad del sistema democrático, facilitar la gestión de los gobiernos, reducir los conflictos políticos para otorgar una estabilidad política y económica y proporcionar a las empresas un horizonte a largo plazo. Se dice que también gracias a ella el sector privado por su parte tuvo una mayor participación en las actividades productivas y en la prestación de seguridad y confianza para realizar sus inversiones. Cuando se expidió esta Constitución de 1998, también se puede decir que como resultado aumentó el poder del presidente en puntos de política económica y en estabilidad de sus ministros, y privó al Congreso de una fuerte corrupción y manipulación. Es decir, que el poder se concentraba en más de una sola persona. Y el mismo tenía fines políticos más que para las personas que lo necesitaban en ese entonces. El señor presidente de esta época también dispuso la modernización y control del seguro social. También previó financiar gastos corrientes mediante endeudamiento público y dio autonomía absoluta al Banco Central y sus funciones monetarias, crediticias y cambiarias. Pues el señor también, al momento de emitir esta Constitución, concedió autonomía administrativa y económica al Tribunal Constitucional. Quiere decir que sentó sin duda alguna la supremacía de la Constitución sobre las leyes y otras normas jurídicas establecidas en las normas que tenemos en el Ecuador. La misma sentó como norma de prudencia que la Constitución no podía ser reformada sino mediante un año entre la primera y segunda discusión del proyecto de reforma. Esto quiere decir que dificultaba más el proceso en el que ellos tenían que cambiar de reglamento, por así decirlo. Bueno, aquí como bien podemos ver en la pantalla, la Asamblea Constitucional de 1998 inició sus actividades el 20 de diciembre de 1997. Inicialmente fue presidida por el señor Osvaldo Hurtado, quien entonces era el presidente de la época, y concluyó con la presidencia de Luis Mejía Montes de Oca. La mayoría de sus miembros decidió antes sí transformar la Asamblea Constitucional en constituyente, con lo que tuvieron el campo abierto para dictar una nueva carta política.
el 5 de junio de 1998, que fue aprobada la Constitución en Riobamba, la misma que entró en vigencia en agosto del mismo año con la presidencia del señor Yamil Mahuad. En esta Constitución se podría decir que por primera vez en la historia el Ecuador fue declarado un país pluricultural y multiétnico. Además contiene un amplio capítulo sobre los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Eh, Fue una de las primeras constituciones en las cuales se podía hacer notar que el Ecuador era multiétnico, había varias etnias y también se identificaban los ciudadanos no solo de una etnia o de una cultura, por eso se le reconoce como pluricultural y multiétnico. La Constitución de 1998 también incorpora la protección del medio ambiente con participación de la comunidad. Eso también asegura la defensa del consumidor, el habeas data, el amparo y la defensoría del pueblo, entre otros. Por el contrario, en materia económica, la Constitución de 1998 consagró el neoliberalismo y retrocedió en la relación con el papel del Estado en la economía. Principio movilizador del desarrollo nacional de la Constitución desde 1929. La Constitución de 1998 también señaló que son propiedad inalienable y imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables. Esto quiere decir el agua principalmente, y en general las riquezas del subsuelo y de las áreas cubiertas por el mar territorial. Añadía que su exploración y explotación podrían ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas, que el Estado podrá hacer la concesión del uso de frecuencias electromagnéticas y que el aprovechamiento y uso de las aguas corresponderá al Estado o a quienes obtengan estos derechos de acuerdo con la ley. Aquí también se implementó una nueva ley, la cual fue la ley al agua. Esto quiere decir que las personas que tenían terrenos que tengan lagunas o cascadas y hacían uso de ellas, tenían que pagar un impuesto, por así decirlo, por el uso del agua al Estado. Entre esta constitución podemos ver que esta constitución estuvo a tono con la época de las privatizaciones y retiro estratégico del Estado. Los congresos posteriores expidieron las leyes que volvieron aplicables esos principios para los buenos negocios. En adelante de esto, el empresariado y las empresas en general y las cámaras de la producción jugaron roles determinantes en sus demandas para que los sucesivos gobiernos sigan sus directrices, para que sigan las normas las cuales estaban establecidas. Una función entre Estado, empresa privada y que no podía sustentarse a largo plazo. Otro ámbito también demuestra que las orientaciones que afectaron la institucionalidad del Estado central por primera vez en la historia se introdujeron conceptos tales como autonomía, desconcentración, descentralización y así como el regímenes especiales, por consideraciones demográficas y ambientales de los que podemos ver en los artículos 224 hasta 241 para generar nuestros propios recursos. En base a todo esto, podemos decir que esta Constitución se basó en implementar nuevos derechos, los cuales fueron mencionados anteriormente como el habeas data, fueron igual impuestos para los recursos no renovables, entre otros, más basados en la naturaleza y para la ayuda de su cuidado, por así decirlo. Entonces, esta Constitución, a pesar de que tuvo varios deslices en materia de economía, por así decirlo, también tuvo grandes aportes al momento de que fue un gran aporte, por ejemplo, lo de implementar que Ecuador es un país pluricultural, multiétnico, ya que hay un sinfín de etnias aquí en el Ecuador, más en el oriente ecuatoriano, que los ciudadanos se identifican con la misma. Entonces, estos son uno de los más grandes aportes que pudo tener esta Constitución. Eso es todo. Muchas gracias.